bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Tome su Biblia, por favor, y vamos al libro de Génesis. Vamos al capítulo 17. Vamos a continuar con este pasaje tan importante de la Escritura. Ahora, mis amigos, es importante siempre que acudamos a Dios al estudiar su palabra. Yo nunca me siento competente para exponerla. Siempre tengo la necesidad de orar. Así que, por favor, acompáñeme orando al Señor. Amado Padre, te damos gracias en este día por el privilegio santo de venir a tu presencia y de estudiar tu palabra. El abrir tu palabra nos da luz y te pedimos que esa luz sea derramada en el camino oscuro que muchas veces estamos transitando en este día. Te pedimos, Señor, que tu palabra encuentre lugar en los corazones de los oyentes. Esperamos que los incrédulos que escuchen hoy el programa puedan conocer la verdad y se entreguen a Cristo. Y para los que ya te conocen, ministra, Señor, para sus necesidades. Que este día sea un día de victoria para Cristo y su iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, aún estamos en el capítulo 17 y siento que no puedo apresurarme por cubrir todo el capítulo. El capítulo 17 nos presenta otra crisis en la vida de Abraham. Usted recordará que el capítulo 16 concluía recordándonos que era Abraham de 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Luego, entrando en capítulo 17, leemos allí en versículo 1, era Abraham de edad de 99 años, o sea que habían pasado 13 años en los cuales Abraham no había recibido palabra por parte de Dios. Dicho de otra manera, para Abraham estos fueron años de silencio. Desde luego que Dios nunca está inactivo y Dios nunca está en silencio, pero estoy seguro que tanto usted como yo hemos tenido experiencias en las cuales nuestra comunión con Dios se rompió. Nuestro tiempo de estudiar la Biblia pasó a no tener tanta relevancia y tampoco nuestra lectura. Nuestra vida de oración se debilitó y enfrió. Nuestra efectividad en testificar de Cristo disminuyó. No estábamos en contacto con Dios. Bueno, esos tiempos de silencio son cuando no estamos escuchando de Dios. Y a veces cuando los creyentes están en un estado así dicen, Dios, acércate a mí. Bueno, la epístola de Santiago nos recuerda que nosotros debemos acercarnos a Dios. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Ahora, el Señor se le apareció a Abraham aquí después de 13 años en los que no hubo palabra de Dios a Abraham. Un comentarista de Génesis dice algo en cuanto a ese número 13. Ahora, no es mi ocupación el hacer numerología con la Biblia. Como sabrá, hay personas que encuentran todo tipo de significados a los números. Hasta escribieron libros en cuanto a los números de la Biblia. Bueno, no estoy seguro que esté en lo cierto en todo ese tipo de libros, pero fue de bastante bendición para mi vida. Entonces, aquel escritor tiene un argumento válido en cuanto a ese número 13. Él dice, el número 13 en la Escritura está ligado invariablemente con el mal, significando incredulidad, rebelión o apostasía. Y después señala que la primera vez que el número 13 aparece en la Biblia es en Génesis 14:4, donde leemos 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Fíjese que la palabra se rebelaron está asociada con ese año 13.
Y después el escritor pasa a explicar que esto se parece un poco a la experiencia de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando lo llamó a que dejara su casa y su parentela para andar en el camino de la fe. Y por 12 años él persistió como viendo al invisible. Pero al llegar a los 86 años de edad, Abraham se apartó del camino de la fe y acudió a los recursos de la carne. Él escuchó la sugerencia de su esposa Sarai para tener un hijo con Agar, su sierva egipcia. Y tenemos entonces el 13, esos 13 años que pasaron, y no vemos mención alguna de Dios apareciéndosele a Abraham. Ahora, ese intervalo es en silencio, es un periodo en blanco, un periodo de esterilidad espiritual, una temporada que solo produjo madera, heno y hojarasca en el lenguaje de 1 Corintios 3. Entonces, encontramos que las primeras dos menciones de ese número 13 están asociadas con rebelión, con incredulidad impaciente, la cual acude a métodos carnales en vez de esperar en Dios. Sabe, al leer la historia de Abraham me veo en algún aspecto a mí mismo. Hace muchos años que soy creyente y he tenido experiencias que no llevaron fruto. Esos tiempos en los que mi comunión con Dios fue interrumpida, no porque Dios se haya separado de mí, sino porque yo me separé de Dios, y no fueron experiencias felices. Pero es interesante ver que incluso cuando Abraham tenía tantos años, Dios seguía obrando. Y me encanta lo que Moisés escribe allí en Génesis 17 diciendo: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En Filipenses 1:6 leemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará o completará. Leemos allí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, Dios tuvo un comienzo en la vida de Abraham, y en el comienzo, Dios le prometió a Abraham, en el capítulo 12, que haría de él una gran nación. Y Abraham, en el capítulo 16, fue impaciente. Pero, mi amigo, nunca es demasiado tarde para que Dios obre en nosotros y por medio nuestro. Permítame decirle que la edad no cuenta cuando uno opera para Dios, ya que Dios es eterno. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y cualquier persona que realmente ha nacido de nuevo va a ser atendida por Dios y Él la llevará hasta el final. Ahora, yo ya no soy un hombre joven, tengo muchos años de creyente, incluso muchos años de casado también, y no creo que me queden muchos años por delante, pero inclusive a mi edad y a esta altura de la vida, estoy convencido que Dios aún tiene algo para perfeccionarme. No quiero más deslices, no quiero más periodos de infertilidad espiritual en mi vida. No quiero pasar por más momentos sin comunión con Dios. Creo que Dios tiene una buena obra para perfeccionar en cada uno de sus hijos. Y si usted está escuchando mi voz en este momento y ha estado fuera de la comunión con Dios, amigo, permítame moverlo a que regrese a esa relación con Dios y permita que la obra que Él comenzó sea perfeccionada, sea concluida. Sabe, al estudiar la vida de Abraham en el libro de Génesis, me pongo a pensar qué tragedia debe haber sido para Abraham si hubiese muerto antes de llegar a este punto en el cual llegaría a ser el padre de Isaac. Bueno, alguien me va a decir que en el propósito soberano de Dios, Abraham no podía morir hasta que Dios hubiera logrado su propósito en él. Y yo estoy de acuerdo con ello. Creo que un creyente en el Señor es inmortal en esta tierra hasta que Dios termine su labor con él.
hasta que Dios haya perfeccionado en su vida la obra que comenzó. Pero se da cuenta, nosotros podemos crear momentos en los que no llevamos fruto. Podemos causar demoras en el plan de Dios. Pienso que me perdí muchas bendiciones en la vida cristiana. Pero bueno, al fin y al cabo, la buena obra que Dios comenzó la va a continuar hasta que ésta culmine, aun si estamos viejos y débiles. Mi amigo, Dios puede hacerlo, no está limitado, no es hasta que estemos viejos o hasta que se nos vaya la salud o hasta que muramos, sino que Filipenses 1:6 dice, hasta el día de Jesucristo. Querido oyente, Dios está interesado en nosotros y además le interesa su propósito para con nosotros. Ahora bien, cuando Dios se le apareció a Abraham, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Permítame considerar un poquito más ese término Dios Todopoderoso. El significado de ese nombre, la etimología de este nombre es muy interesante y no debemos malinterpretarla. La palabra Dios proviene del hebreo El, que significa el fuerte. En Génesis 1:1 leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Él es el fuerte, el que es fiel. Allá en Génesis 1:1 era el Elohim. Y aquí en Génesis 17 tenemos el Dios Todopoderoso, el Shaddai. En el programa anterior les explicaba que esa palabra hebrea proviene de Shad, que significa literalmente seno o pecho materno. Una palabra interesante de la que hablamos un poco ya, pero me gustaría agregar que en la Escritura se utiliza también para hablar del seno de la mujer. Por ejemplo, en Génesis 49:22 leemos, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Ahora escucha el versículo 25. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Lo puede ver? Bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Y ve esa palabra omnipotente en el versículo 25? Bueno, esa palabra viene de la palabra hebrea que se traduce Shad. Así que vemos la importancia del nombre en Génesis 49. A Dios se lo llama el Shaddai. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la fuerza, Él es el que alimenta, Él es el que satisface al creyente. Resulta que Abraham no había esperado en Dios, se había adelantado y se perdió algo. A él entonces se le manifestó el Shaddai, el Dios todosuficiente. Y Dios le está diciendo a Abraham, yo pude haber provisto todo el tiempo lo que prometí, pero tú no me esperaste. Así que este nuevo nombre es una revelación de Dios. Es una nueva revelación para Abraham. Abraham nunca había conocido a Dios como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. En el Salmo 22, versículo 9, leemos así, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Lo que una madre es al alimentar a su hijo, la que satisface, la que alimenta, la que fortalece y cuida. Dios es todo eso para sus hijos. Así que Dios, Él, se revela a Abraham de una manera diferente. Y saben, Abraham no conocía ese nombre de Dios hasta ahora. Dios le dice a Abraham aquí en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto.
Ahora, permítame decirle que, a esta altura, que Dios nunca demanda de nosotros algo que no nos haya provisto, sino que nos pide que obedezcamos. Dios nunca es irrazonable con nosotros. Tal como lo dije antes, hace muchos años que soy creyente. Dios nunca me demandó algo sin haberme provisto las fuerzas y la habilidad para hacerlo. Todos los mandatos de Dios son dados y provienen de un corazón de amor. Y a Dios le interesa nuestro bienestar espiritual. Así que cuando le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, Dios no estaba demandando algo irracional a Abraham. ¿Se da cuenta? El creyente solo tiene que echar mano de los recursos exhaustivos que Dios pone a nuestra disposición. Tenemos que aprender eso, mi amigo. Usted recordará cuando Moisés golpeó la roca y de esa roca salió agua dulce y refrescante. Bueno, eso es un tipo del agua refrescante que da Dios. Dios mismo se reveló a Abraham, y Abraham, a esta altura, comprende con más claridad que nunca el tipo de Dios con el que trata. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, no estás tratando con un Dios de lata, una estatua. No estás tratando con un Dios hecho por el hombre. No soy producto de tu imaginación. Soy el Dios Todopoderoso. Soy el Dios que es suficiente. Soy el Dios que satisface, fortalece, alimenta. ¿Por qué no esperaste en mí? ¿Por qué tuviste ese hijo con Agar? ¿Se da cuenta? Es totalmente lógico para Dios mandar a sus hijos andar de esa manera en la vida. El andar de Abraham delante de Dios debía ser perfecto, no sin pecado. Eso no es lo que la palabra quiere decir aquí. Anda delante de mí y sé perfecto. Déjeme recordarle que la palabra perfecto aquí significa ser sincero, no sin pecado o impecable. Ahora, a mí me pueden culpar por algo, de lo cual no soy culpable ni responsable, y puedo ser culpado y aún así ser inocente. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, asegúrate que me estás obedeciendo. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo. Nunca me conociste como el Dios que es suficiente. Ahora me he revelado a ti y te he dicho quién soy y cómo soy. Ahora, fíjese que en el versículo 2, Dios dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Lo ve? Dios es el Dios todopoderoso, y todas las bendiciones comienzan con Dios. Y esta, a propósito, es una bendición incondicional, porque este es un pacto incondicional. Dios dijo, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Yo nunca tuve nada que darle a Dios, pero sí puedo agradarle, puedo satisfacer mi corazón al obedecerle. Y la garantía de nuestra salvación y la certeza de que proviene de Dios es su promesa. Y lo que Dios promete, lo puede llevar a cabo. Cuando Él dice que va a hacer algo, podemos contarlo por hecho. El pacto de Dios a través de la Escritura se llama pacto eterno. Fíjese en el versículo 8, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Mire con atención esa palabra, perpetuo. Es algo para siempre. Lo tenemos de nuevo en el versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. No se trata de algo temporal, sino algo permanente, algo para siempre. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, encontramos este mismo pensamiento. Ahora, escuche bien esta bendición. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Subráyelo por favor, pacto eterno.
Muy importante es eso en el pacto. La palabra pacto aparece en Génesis 17 unas 13 veces por lo menos. Y muchas veces, como ya se lo dije, se lo llama pacto eterno o pacto perpetuo. Es un pacto para siempre, permanente. ¿Sabe? Eso me da mucho ánimo, mi amigo. Y permítame decirle por qué. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto eterno, y la tierra que Dios incluyó en el pacto es parte de ese pacto eterno. La tierra pertenece ahora a Israel. Y además, Dios dice que nos ha dado, a los creyentes de hoy en día, vida eterna. Entonces, nadie me la puede sacar. Jamás conocí a una persona salva que haya perdido su salvación. Nunca. Me he encontrado con personas salvas que dicen conocer a alguien que perdió su salvación. O si no, con personas que no están seguras si son salvas y se deslizaron. Pero nunca conocí a una persona salva que me pudiera decir que perdió su salvación. ¿Sabe por qué? Porque es una salvación eterna. Es vida eterna. La salvación es para siempre. Y la tierra que Dios prometió a Abraham y a su posteridad se la denomina en la Biblia como parte del pacto perpetuo. Ahora sé que naciones de alrededor están tratando de librarse de Israel para quedarse con esa tierra. Ellos sienten honestamente que merecen esa tierra, porque después de todo, Ismael, que es el padre de las naciones árabes, es el hijo primogénito de Abraham. Los árabes sienten que esa tierra les pertenece. Ellos dicen, esa tierra es nuestra, Ismael nació de Abraham, Abraham es nuestro padre, queremos esa tierra. Pero se da cuenta, tal como leemos en el capítulo 17, la promesa no fue dada a Ismael, sino a Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Seguidamente Dios dice allí en el versículo 2, te multiplicaré en gran manera. Dios nunca hace las cosas en poca medida, Me gusta el término en gran manera. Cuando leí ese versículo, automáticamente me vino a la mente el versículo de Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese versículo lo memoricé hace muchos años y ha sido de mucha bendición para mí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no con algunas, no con pocas, no con muchas, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Apréndase ese versículo, memorícelo, guárdelo en su corazón. Le aseguro, su vida de oración va a cambiar. Usted descubrirá todas las bendiciones que tiene. ¿Se da cuenta? Dios le prometió la tierra a Abraham. Abraham nunca le tuvo que pedir a Dios la tierra. Dios le dijo que se la había dado. Es de él, le pertenece. Fue un pacto incondicional. Y te multiplicaré en gran manera. Ahora, recuerdo de nuevo Efesios 1:3. ¿Se dio cuenta lo que dice? Le propongo que deje de lado esas oraciones que muchas veces se hacen sin sentido. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Dios dijo que ya lo bendijo. Aprenda cuáles son esas bendiciones. Aprenda a apreciarlas y aprópiese de ellas. Hágalas suyas. Eso es todo lo que necesita. Entonces, vemos a Dios asegurándole a Abraham que las bendiciones son suyas. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Y qué hizo Abraham? En el versículo 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. ¿Lo puede observar? Darnos cuenta quién es Dios va a humillarnos ante su presencia.
y creo que quedó allí escuchando de esa manera todo lo que Dios le dijo en todo el capítulo 17. Bueno, mi amigo, espero que este estudio de estos 3 versículos haya sido de bendición y de ánimo para usted. Aprópiese de las bendiciones de Dios. Dios se las ha dado a usted y a mí también. Si usted está escuchando y aún no es salvo, mi amigo, confíe en el Dios de Abraham, el Todopoderoso, todo suficiente. En su amor nos ha provisto salvación en la persona del Salvador, el Señor Jesucristo. Confíe en Él y será salvo. Bueno, lo animo a repasar la lectura en su casa de Génesis 17. Vamos a continuar en nuestro próximo programa. Nos encontraremos, si Dios quiere. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.